Tiene la palabra el diputado Sánchez. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Yo soy de los que cree y me imagino que comparto la opinión con muchos colegas acá de todos los bloques, que en realidad cuando viene un ministro es muy bueno poder preguntarle todo lo que tiene que ver con su ministerio. Y por suerte celebro que el ministro haya contestado todas las preguntas, absolutamente todas. Podrán gustar o no las respuestas, pero contestó todo. Contestó sobre la ley de ética, contestó sobre los subsidios. Cuando dejen de gritar yo sigo hablando. Miren que es tarde, todos tenemos ganas de tomar agua. Así que la verdad, ministro, muchas gracias. Y le digo por qué. Porque yo creo que dos de las cosas que están siendo discutidas más acaloradamente por la sociedad, por los medios de comunicación y por la política, que tienen que ver con su ministerio, pueden seguir discutiéndose en el Parlamento Nacional, pero ninguna de esas dos cosas pueden ser resueltas por el Parlamento Nacional. Una es la eventualidad de sus compatibilidades o incompatibilidades y las de sus funcionarios, que efectivamente se puede discutir acá, pero no se pueden resolver acá, se están tramitando en las áreas correspondientes, en las instituciones correspondientes, en la Oficina Anticorrupción y en la Justicia eventualmente si es que corresponde. Así que muchas gracias por la respuesta y esperamos las resoluciones de esos dos organismos. Y la verdad que vamos a acatar las resoluciones de esos organismos, porque somos respetuosos de esos organismos. La segunda es la decisión sobre la reestructuración tarifaria que se hizo en los últimos meses. Una vez más, ¿se puede discutir en el Parlamento? Sí, claro que se puede discutir, porque es una política que impacta a todos los hogares en la Argentina, de una o de otra manera, en mayor medida o en menor medida, pero impactan. Y entonces, este Congreso, aún sin poder resolver, tiene el derecho de dar el debate y tiene el derecho de poder preguntarle a su ministro de Energía. Tiene el derecho, y es lo que estamos haciendo. Ahora, dejemos bien en claro las cosas para no mentirle a la sociedad. No podemos resolver en el Congreso de la Nación la reestructuración tarifaria. No podemos. Así que lo que pretendía hacer la mayoría de la oposición la semana pasada es ilegal. ¿Y saben lo que iban a lograr? Que haya una causa nueva en la justicia que iba a durar menos tiempo que la discusión que se está dando hoy, justificadamente, porque hay una discusión en trámite que la tiene que resolver la justicia, sobre si fue pertinente o no haber hecho las audiencias públicas para la reestructuración transitoria de las tarifas. Digamos la verdad, porque todos acá estamos discutiendo lo que le interesa a la sociedad, pero no todos sabemos, ni estamos diciendo la verdad a la gente. No podemos establecer las tarifas en el Congreso de la Nación, no podemos. ¿Podemos modificar el marco regulatorio? Podemos modificar el marco regulatorio, no podemos establecer tarifas. Entonces, vayamos acercándonos a lo que podemos y no podemos hacer para poder ayudar a la solución de los problemas. Porque en realidad, si tenemos en cuenta eso, yo creo, ministro, por lo que lo entendía usted, que acá la discusión no es si mercado o Estado, bien lo dijo el diputado Negri, porque el mercado existe, la fijación del precio internacional de un commodity lo fija el mercado internacional, muchos oferentes en muchos lugares diferentes. Y el gas y el petróleo no se deciden en la Argentina cuánto cuesta, se fijan en el mundo, es así. Y que tienes capacidad de incidir en ese precio quienes son los mayores productores de esos recursos. No somos nosotros, muchachos. Lamento comunicarles, no somos nosotros. Ni siquiera somos un país petrolero ni gasífero. Producimos gas y petróleo, pero ni siquiera jugamos como petrolero y gasífero. Entonces, la verdadera discusión es ¿cuánto subsidio y a quién? ¿Cuánto subsidio y a quién? Esa es la discusión. ¿Cómo solucionamos nuestra matriz energética para saber de dónde sacamos la energía que requiere un país, que en algunos momentos está en expansión y por tanto requiere de más energía, pasó en la década pasada o en la mayor parte de los años de la década pasada, y hay que solucionar ese bache. Y yo creo que ustedes lo solucionaron muy mal. Es decir, en un contexto que se podría leer como positivo de expansión de la actividad, lo resolvieron muy mal. Si no, el ministro me puede corregir, o algunos de ustedes que tuvieron experiencia me pueden corregir, cuánto de todo ese bache se solucionó de manera genuina y no de importación de energía cara. Ese es el problema. Nosotros tenemos que saber de dónde vamos a sacar la energía y cuánto le vamos a cobrar a los usuarios y consumidores. Eso es lo que tenemos que saber. La segunda cuestión es cómo son los contratos con las empresas
generadoras, transportadoras y distribuidoras de los servicios públicos, sean de gas, sean de agua o sean de electricidad. Y si ese precio que nos están cobrando las empresas, producto de acuerdos que hacen con el Estado, están bien activados o no están bien activados. Porque vamos a ser sinceros, la mayoría de las empresas no solo que incumplieron durante los últimos años los contratos, sino que además simulaban gastos para poder llevarse plata indebida. Ese era el problema. Entonces el problema no es uno solo, son muchos. En la Argentina falta energía. Tenemos que saber de dónde la sacamos, a cuánto la pagamos y cuánto le cobramos a los usuarios. Segunda cuestión, el ministro lo dijo muy bien, la inequidad entre los distintos hogares es muy grande. El subsidio que se dio durante todos estos años fue lo peor que le pudimos haber hecho a los argentinos. Me subsidiaron a mí durante 12 años. Lo subsidiaron al diputado Kicillof, lo subsidiaron al diputado Aranguren, la subsidiaron a la diputada Camaño, lo subsidiaron al diputado... a todos, Amadeo. Explíquenle a la sociedad argentina cuál fue la decisión política inteligente de subsidiar a personas como nosotros. Explíquenle. Saben que no hay nada para tomar acá. Entonces, no solo que es necesario, pero voy a hacerlo muy rápido y voy a ir a las 3 preguntas que le quiero hacer al ministro. ¿Por qué es necesario? Es necesario saber cuáles fueron los errores para no volver a cometerlos, lo dijo la presentación del ministro. Y en segundo lugar, es necesario saber cuál es el estado de situación para poder saber qué problema tenemos que solucionar. Sí, es cierto, a nadie le gusta pagar más que el mes pasado o que el mismo periodo del año pasado, pero ¿saben qué? Todos nosotros, desde la política y de la sociedad, sabíamos que íbamos a tener que pagar más. Todos sabíamos que nos estaban regalando algo que era injusto. Y les voy a decir por qué. Voy a tomar un ejemplo propio. Todos hicieron lo mismo, diputado. Yo vengo de una provincia y voy a ser muy rápido. Soy diputado por la capital, pero siempre digo lo mismo. Soy diputado de todo el país. Y ¿saben qué? Hay 5 provincias, 4 provincias y media que no tienen red de gas. Gas de red. No la tienen. Pregúntenle a los formoseños cuánto pagan de gas. Pero háganse una segunda pregunta, y esta es la pregunta que le quiero hacer al ministro, que la acaba de contestar, pero quiero que sea más específico. Diputada Correntina, también a usted, porque sus provincianos pagan mucho más de lo que pago yo acá, mi hija. Aprenda a escuchar. Porque los correntinos después no entienden por qué pagan lo que pagan de gas. Hagamos la pregunta. Les pido... No, diputado, soy chaqueño, por eso le digo. Yo no me olvido que en mi provincia se paga mucho de gas. Y le voy a explicar por qué. Porque 3 veces llamaron a licitación. Les pido silencio, por favor. Al diputado Sánchez, le pido si nos puede hacer las preguntas. Diputado, usted tuvo más de 10 minutos su tiempo, así que le pido, diputado. Presidente, gracias. Le digo por qué. Porque la verdad que nosotros no podemos venir acá hoy, en el punto de la crisis energética que tenemos y en el marco de la discusión de tarifa, que es un punto central de la política energética, pero no es el único punto. Como bien dijeron varios, si nosotros le cobramos mucho o le cobramos poco a los ciudadanos, podremos estar cometiendo una injusticia terrible como se cometió en estos últimos 12 años. Lo cierto es que un día no hay energía. ¿Saben qué le pasa a la industria? Lo dijo el diputado Aranguren, el diputado Mendiguren. ¿Sabe lo que le pasa a la industria? Le cortan el gas. ¿Saben lo que le pasa a las provincias del norte con 40 grados? Le cortan la luz a la mañana, al mediodía y a la noche. No importa que sea residencial, domiciliaria. Ese es el estado de situación de un país que creció durante mucho tiempo y nos solucionó uno de sus problemas centrales. Entonces hoy nosotros acá tenemos que estar discutiendo la solución a los problemas. Si Cambiemos tiene que explicar cómo hizo su reestructuración tarifaria, aunque sea transitoria, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Si teníamos que corregir, lo tenemos que corregir y lo hicimos. Tope del 400%. Y le explico algo a algunos diputados, porque yo a veces cometo el mismo error. Las facturas de 3.000 o 4.000 pesos que le vinieron en julio
no le van a venir más en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, porque son meses de bajo consumo. Entonces hay que entender que las tarifas no son un impuesto permanente ni no modificable, depende del consumo. Y tiene que ver no con lo que se pagó en abril o en marzo, tiene que ver con el mismo periodo del año pasado. Por eso el tope sí funciona como correctivo de alguna cuestión que no se haya hecho como se debía en la reestructuración. Pero la verdad, es cierto que uno tiene que dedicarse a las facturas que han venido con montos muy altos, pero dimensionémosla, porque el 95% de las facturas vinieron con montos que son no solo pagables, algunos todavía dicen, la verdad que todavía es un chiste. Les voy a contar mi caso particular. Yo pagué el mismo periodo, yo pagué en Palermo, y este discurso lo quiero hacer para los ciudadanos del interior del país. Esta intervención la quiero hacer para los ciudadanos del interior del país. El ministro ahí mostró cuánto cuesta la electricidad en Córdoba, en San Luis, en Jujuy, en Mendoza. 60 pesos pagué yo el mismo periodo del año pasado. Este año pagué 160. ¿Ustedes creen que a alguien de la capital se le desequilibra la finanza doméstica por 160 pesos? No, ni a mí, ni a ninguno de todos ustedes. Entonces, por bimestre. Entonces, seamos sinceros. Vamos a discutir todo lo que tenga que ver con la política energética, todo. Y acá estuvo el ministro y contestó durante horas todo. ¿Vamos a discutir lo que tenga que ver con la política tarifaria? Sí, señor. Es más, le pido que redondee. El ministro lo dijo muchas veces y espero que participen. Se viene la discusión de la reestructuración tarifaria integral y ahí viene todo. Interior, capital, Gran Buenos Aires, generación, distribución, transmisión, contratos con las empresas, todo. Espero que participen y defiendan a los ciudadanos de todo el país para que las inequidades terminen, presidente. Y para que las inequidades terminen, yo le quiero preguntar, presidente, ¿cuándo se podrá tener, si se tiene una previsión de cuándo pueden estar terminados y en servicio, el gasoducto del norte? Yo no quiero que las provincias del NEA sean las convidadas de piedra de los años de la felicidad kirchnerista. No quiero. ¿Cuándo van a ponerse en marcha las obras de las dos represas que tantos actos hicieron y viciadas por contratos corruptos nunca se pudieron llevar adelante? Néstor Kirchner y Zepernik. Bien puesto el nombre. ¿Y cuándo, en definitiva, presidente? Una aclaración para algunos diputados. Una aclaración sobre Shell. Diputado. Una aclaración sobre Shell, presidente. Diputado Sánchez. Porque también quiero desagraviar al pido que ministro. redondee, Y termino con esto. Y quiero dejarle esas preguntas. Shell, presidente. Diputado, no se enojen usted tuvo tanto. su Miren, tiempo nos también, aguantamos 12 años nosotros. No se enojen tanto. Y estamos acá discutiendo entre todos. Con todo derecho. Yo era diputado de la Comisión de Energía. ¿Sabe cuántas veces lo tuve al ministro debido? Nunca. Ni una sola vez. Le quiero decir algo en desagravio al ministro. Porque la verdad que uno a veces peca de soberbia y otros veces de ignorancia. Y algunos pecaron de ignorancia. Decir que las acciones del ministro, las decisiones políticas del ministro de Energía Aranguren, hacen subir o bajar las acciones, la cotización de las acciones de Shell a nivel mundial, que es una empresa global, que tiene 93.000 empleados y que participa en 70 países, la verdad es llevar esta discusión seria a un punto del ridículo. No vayamos al ridículo, vayamos al tema central. El tema central es la crisis energética. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez.